Olvídate de lo que crees saber del espacio. A menudo nos venden el universo como un lugar de nebulosas coloridas, estrellas brillantes y una paz infinita, pero esa es solo la capa más superficial y amable de la realidad. La verdad es mucho más cría, agresiva y sobre todo aterradora. No estamos hablando de leyendas urbanas ni de ciencia ficción. Estamos hablando de leyes físicas llevadas al extremo absoluto. Imagina por un momento que el entorno que te rodea, el aire que respiras y la gravedad que te mantiene en el suelo se dan la vuelta por completo hasta convertirse en una trampa mortal de la que no hay escapatoria. Eso es lo que sucede en los rincones que vamos a explorar hoy. El universo no es silencioso porque sea pacífico, sino porque no hay nadie vivo para gritar en la mayoría de sus rincones. Durante décadas hemos enviado sondas y telescopios al vacío, y lo que nos han devuelto no son solo fotos bonitas, sino datos que harían que la peor pesadilla de un escritor de terror pareciera un juego de niños. Estamos hablando de mundos donde el concepto de clima significa lluvias de cristales afilados que viajan a 7 veces la velocidad del sonido, o de objetos tan densos que su simple presencia distorsiona el tiempo y el espacio a su alrededor, estirando la materia hasta desintegrarla a nivel atómico. Este no es un viaje para los que buscan consuelo en las estrellas. Es una inmersión profunda en la realidad de un cosmos que es, en su mayor parte, hostil a la vida tal como la conocemos. Vamos a analizar lugares que desafían la lógica humana, donde la oscuridad no es solo falta de luz, sino una presencia física que parece devorarlo todo. Rincones donde la soledad no se mide en kilómetros, sino en millones de años luz de vacío absoluto, donde no existe ni una sola partícula de materia en distancias que la mente humana no puede ni empezar a procesar. La Tierra es un oasis milagroso, pero es una excepción estadística. Lo que hay ahí fuera es una maquinaria de destrucción masiva, operando bajo reglas que no perdonan errores. A lo largo de este documental, vamos a desgranar 12 escenarios reales que existen ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, y que representan la verdadera cara del universo. No buscamos asustarte con fantasías, buscamos que entiendas la magnitud de los peligros que acechan en el vacío. Prepárate, porque vamos a dejar atrás la seguridad de nuestro sistema solar para enfrentarnos a lo que realmente significa el horror cósmico. Esto no es solo una exploración científica, es una advertencia de lo que ocurre cuando la física se vuelve salvaje. El viaje comienza ahora, y te aseguro que, al final del día, tu percepción del cielo nocturno habrá cambiado para siempre. Bienvenidos al lado oscuro del cosmos. Para entender el verdadero horror térmico, tenemos que viajar a un lugar que los astrónomos llaman HD 1897333b. A simple vista, desde un telescopio, podría parecer un planeta hermoso, de un azul profundo y brillante que recuerda a la Tierra. Pero ese color es un engaño mortal. No es el azul del agua, es el reflejo de una atmósfera saturada de partículas de silicato, es decir, cristal fundido. En este mundo la temperatura diurna sube hasta los 930 grados centígrados. A esa temperatura, tu cuerpo no se quemaría, se desintegraría casi instantáneamente. Pero el calor no es lo peor. Lo que hace a este lugar una pesadilla única son sus vientos. Hablamos de ráfagas que alcanzan los 8.700 km por hora, 7 veces la velocidad del sonido. Estos vientos arrastran las partículas de cristal de helado, creando una lluvia perpetua de cuchillas afiladas que viajan a una velocidad supersónica. Si estuvieras allí, no morirías por el calor. Serías triturado por millones de proyectiles transparentes antes de que pudieras siquiera sentir el fuego. Pero el universo es experto en los dos extremos. Si el calor de 1000 grados te parece aterrador, el frío profundo del espacio es algo que la mente humana no puede procesar. Existe un lugar llamado la nebulosa Boomerang, el sitio más frío del universo conocido. Aquí, la temperatura cae hasta los 272 grados bajo cero. Está a solo 1 grado por encima del cero absoluto, el punto donde, teóricamente, todo movimiento atómico se detiene. A este nivel de frío, las leyes de la biología y la química que conoces dejan de funcionar. El calor no solo se va de tu cuerpo, es succionado con una violencia tal que tus células se cristalizarían en una fracción de segundo. No hay ropa, ni tecnología, ni refugio que pueda protegerte de un entorno donde el propio aire, si lo hubiera, se congelaría y caería al suelo como granizo sólido. La diferencia entre estos dos mundos nos enseña la fragilidad de nuestra existencia. Vivimos en una franja de temperatura ridículamente estrecha. Fuera de nuestra burbuja, el cosmos baila entre hornos que funden el hierro y vacíos que congelan el tiempo.
Imagina quedar atrapado en la frontera de un planeta con rotación sincrónica, donde un lado siempre mira a su estrella y el otro está en oscuridad perpetua. En la línea que separa ambos lados, te enfrentarías a un choque térmico tan brutal que la atmósfera misma se desplazaría de un hemisferio a otro con la fuerza de 1000 huracanes constantes. Es un ciclo de destrucción que no tiene fin y que no necesita de monstruos para ser el escenario más aterrador que puedas imaginar. Estos son los mundos exterminadores, lugares donde la materia misma lucha por no deshacerse bajo el castigo de una física sin control. Si creías que un planeta de cristal era peligroso, lo que viene ahora desafía cualquier noción de seguridad física. Imagina una estrella entera, más grande que nuestro Sol, comprimida en una esfera del tamaño de una ciudad como Madrid o Nueva York. Eso es una estrella de neutrones. Es el objeto sólido más denso que conocemos antes de llegar a los agujeros negros, y su mera existencia es un horror para la lógica. Para que te hagas una idea de la escala, una sola cucharadita de café de la materia que compone este objeto pesaría tanto como toda la humanidad junta. Pero el peligro no es solo su peso, es lo que esa densidad le hace al entorno. Si tuvieras la mala suerte de acercarte a una estrella de neutrones, la gravedad te despedazaría mucho antes de tocar la superficie. Pero hay una variante aún más aterradora, los magnetares. Estos objetos poseen los campos magnéticos más potentes de todo el universo. Estamos hablando de una fuerza 1000 billones de veces superior a la de la Tierra. A una distancia de 1000 kilómetros, que en términos espaciales es nada, el magnetismo es tan salvaje que empezaría a disolver tus átomos. El hierro en tu sangre sería arrancado de tus venas, y la estructura química de tus células simplemente se desmoronaría, convirtiéndote en una nube de partículas en un abrir y cerrar de ojos. No es una muerte por impacto, es una desaparición estructural. Es el universo recordándote que tu cuerpo es solo una agrupación frágil de átomos que una fuerza mayor puede desordenar por completo sin esfuerzo. Lo que hace que estos objetos sean una pesadilla real es que son casi imposibles de detectar hasta que estás demasiado cerca. Giran sobre sí mismos a velocidades increíbles, emitiendo pulsos de radiación que barren el espacio como faros de la muerte. Si uno de esos haces de rayos gamma golpeara la Tierra desde una distancia cercana, la atmósfera se incendiaría y la vida desaparecería en segundos. Estamos rodeados de estos cadáveres estelares que vagan por el vacío como minas terrestres a escala galáctica. Son restos de estrellas que murieron en explosiones violentas y que ahora quedan ahí, como núcleos ultradensos, esperando que algo se cruce en su camino para demostrar que la materia tiene un límite y que, en el espacio profundo, las leyes de la física son el verdugo más eficiente que existe. Si las estrellas de neutrones te parecieron una pesadilla física, los agujeros negros son el horror definitivo porque no solo destruyen tu cuerpo, sino que aniquilan la realidad misma. Imagina que vas cayendo hacia uno. Al principio no notarías nada extraño, el espacio parecería vacío, pero a medida que te acercas al llamado horizonte de sucesos, la frontera de no retorno, la física empieza a volverse sádica. Debido a la diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza, experimentarías un proceso real que la ciencia llama espaguetización. La gravedad en tus pies sería miles de veces más fuerte que en tu cabeza, estirando tu cuerpo como si fuera chicle, vértebra a vértebra, átomo a átomo. No es una muerte rápida, es un estiramiento agónico donde tu estructura biológica se convierte en un hilo de materia de kilómetros de largo antes de cruzar el umbral. Pero el verdadero terror no es el dolor físico, es lo que le ocurre al tiempo. Para un observador que te mire desde fuera, vería cómo te congelas en el borde del agujero negro, volviéndote cada vez más rojo y tenue, atrapado en una especie de eternidad estática. Para ti, sin embargo, el tiempo sigue corriendo, pero ves cómo el universo exterior se acelera de forma demencial. Verías morir galaxias enteras y estrellas apagarse en cuestión de segundos mientras tú caes hacia la singularidad. Estás atrapado en un lugar donde el ahora deja de existir. Estás fuera de la historia, fuera de la vida, cayendo hacia un punto de densidad infinita donde todas las leyes de la física que conocemos se rompen por completo. Es la definición absoluta de ser borrado de la existencia mientras eres consciente de ello. Dentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo intercambian sus roles. Ya no puedes elegir moverte hacia atrás o hacia los lados. Tu única dirección posible, tu futuro, es el centro de la singularidad, que es básicamente el fin de todo. No hay salida, no hay luz y no hay esperanza de rescate, porque ni siquiera la luz puede viajar lo suficientemente rápido para escapar de esa garganta gravitatoria. Es un cadáver estelar tan hambriento
que devora la luz y dobla la realidad sobre sí misma. Si nuestro Sol fuera sustituido por un agujero negro de la misma masa, no nos tragaría de golpe, pero nos dejaría en una oscuridad y un frío tales que la vida moriría en días orbitando un pozo invisible que no podemos ver, pero que tiene el control total sobre nuestro destino. Es el depredador supremo del cosmos, un lugar donde el universo ha decidido que la materia simplemente debe dejar de ser. Solemos pensar en los planetas como mundos seguros que orbitan una estrella, recibiendo luz y calor de forma constante. Pero la realidad estadística es mucho más oscura. Se estima que por cada estrella en nuestra galaxia hay decenas de planetas errantes, mundos que debido a catástrofes gravitatorias o colisiones en sus sistemas solares jóvenes fueron expulsados al vacío interestelar. Estos planetas son huérfanos cósmicos que vagan por la negrura absoluta, a millones de kilómetros de cualquier fuente de luz. Imagina un mundo del tamaño de la Tierra, con sus montañas, sus valles y quizás sus antiguos océanos, ahora congelados bajo una capa de nitrógeno sólido. En estos lugares, la temperatura se desploma casi hasta el cero absoluto. No hay día, no hay noche, solo una penumbra eterna donde las estrellas lejanas son meros puntos fríos que no calientan nada. Caminar por la superficie de un planeta errante sería la experiencia de soledad más extrema imaginable. El silencio es total, sin una atmósfera activa que transporte el sonido o una estrella que genere viento solar. Estos mundos son tumbas geológicas que viajan a miles de kilómetros por hora a través de la nada. Sin embargo, aquí reside un horror añadido, el peligro de lo invisible. Como estos planetas no emiten luz propia, son prácticamente imposibles de detectar hasta que están encima de nosotros. Si un planeta errante de gran tamaño entrara en nuestro sistema solar, no necesitaría chocar contra la Tierra para destruirnos. Su simple empuje gravitatorio podría sacarnos de nuestra órbita, lanzándonos al espacio profundo para convertirnos en otro planeta errante o empujarnos directamente hacia el Sol. Son proyectiles fantasmales del tamaño de continentes navegando en la oscuridad. Lo más aterrador es que algunos de estos planetas podrían mantener núcleos calientes debido a la desintegración radiactiva en su interior. Esto significa que bajo kilómetros de hielo eterno, en una oscuridad total, podrían existir océanos de agua líquida atrapados para siempre. Si existiera algún tipo de vida allí, habría evolucionado en un entorno de aislamiento absoluto, sin haber visto jamás la luz de una estrella. Mundos prisioneros de su propia geología, flotando en el abismo entre galaxias. Es el recordatorio de que el universo no es un sistema organizado, sino un campo de batalla donde mundos enteros son desterrados a una soledad que dura miles de millones de años, esperando un encuentro fortuito en el vacío que probablemente nunca llegará. Si hasta ahora hemos hablado de peligros que podrías ver venir, el gran atractor es el horror de lo inevitable a una escala que marea. Imagina que toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con miles de otras galaxias a nuestro alrededor, se está desplazando por el espacio a una velocidad brutal de 600 kilómetros por segundo. No nos movemos al azar. Todo nuestro vecindario cósmico está siendo succionado hacia un punto específico del espacio, una anomalía gravitatoria con la masa de decenas de miles de galaxias. Lo más inquietante es que no podemos ver qué hay allí. Este punto está situado en la llamada zona de evitación, una región del cielo oculta tras el densísimo gas y polvo del centro de nuestra propia galaxia que bloquea nuestra visión. Estamos siendo arrastrados hacia un abismo invisible. El gran atractor no es un objeto, es una fuerza. Es como si el universo tuviera un sumidero gigante y nosotros estuviéramos en la corriente, acercándonos cada vez más. El horror aquí no es una explosión o un choque inmediato, es la falta de control total. Estamos hablando de una estructura tan inmensa que desafía nuestra comprensión de cómo se organiza la materia. A medida que nos desplazamos hacia ese punto, la gravedad de esa región invisible moldea el destino de billones de estrellas. No hay forma de frenar, no hay forma de cambiar el rumbo. Es un secuestro gravitatorio a escala de supercúmulo de galaxias. ¿Qué pasará cuando lleguemos? La ciencia baraja varias opciones, pero ninguna es precisamente acogedora. Podría ser una región de una densidad tan extrema que las colisiones galácticas sean la norma, un caos de fuego y gravedad donde nada sobrevive estable por mucho tiempo. O peor aún, podría ser simplemente el preludio de un vacío todavía mayor. Es la sensación de ser una mota de polvo en un huracán que ni siquiera puedes ver. En el espacio, la libertad es una ilusión. Estamos todos atados por hilos invisibles de gravedad que nos arrastran hacia destinos que apenas estamos empezando a detectar.
El gran atractor es el recordatorio definitivo de que, por mucho que avancemos, hay fuerzas en el cosmos que nos manejan como simples piezas de un tablero que ni siquiera podemos observar por completo. Si hasta ahora hemos hablado de lugares a los que podrías viajar y encontrar el horror, lo que vamos a analizar ahora es un peligro que puede venir a buscarte a ti sin que lo veas venir. Los brotes de rayos gamma son las explosiones más potentes y luminosas del universo desde el Big Bang. Se producen cuando una estrella masiva colapsa para formar un agujero negro, o cuando dos estrellas de neutrones chocan entre sí. En solo unos pocos segundos, uno de estos brotes libera más energía de la que nuestro Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años. Es literalmente un disparo de radiación pura que atraviesa el cosmos a la velocidad de la luz. El verdadero horror de estos brotes es su precisión y su sigilo. No emiten ningún aviso. Si uno de estos haces de energía, que viajan enfocados como un láser letal, apuntara directamente hacia la Tierra desde nuestra propia galaxia, el resultado sería el fin de la civilización en un instante. No veríamos una bola de fuego en el cielo al principio. Lo que veríamos sería una luz cegadora, que duraría apenas unos segundos, pero que en ese tiempo destruiría instantáneamente la capa de ozono de todo el planeta. Sin ozono, la atmósfera se llenaría de óxidos de nitrógeno tóxicos, y la radiación ultravioleta del Sol nos cocinaría vivos en cuestión de horas. La cadena alimentaria colapsaría, los océanos morirían, y la vida compleja simplemente dejaría de existir. Es un tipo de miedo diferente porque es una lotería cósmica. Hay miles de estrellas masivas en nuestra galaxia que podrían convertirse en hipernovas y disparar uno de estos chorros de muerte en cualquier momento. Estamos en medio de un campo de tiro galáctico y no tenemos escudo. Lo más inquietante es que debido a que estos rayos viajan a la velocidad de la luz, no recibiríamos ninguna señal de radio o luz que nos avisara de que la explosión ha ocurrido hasta que el rayo mismo nos golpeara. Estaríamos desayunando y un segundo después, el destino del planeta estaría sellado. Científicos creen que al menos una de las grandes extinciones masivas de la Tierra, hace cientos de millones de años, pudo ser causada por uno de estos impactos invisibles. Es la demostración de que la paz en nuestra noche estrellada es una ilusión estadística. Estamos rodeados de francotiradores cósmicos capaces de esterilizar mundos enteros en un parpadeo, recordándonos que en el espacio, la diferencia entre la existencia y la aniquilación total es, a veces, una simple cuestión de hacia dónde está apuntando el eje de una estrella moribunda a miles de años luz de distancia. Si miras al cielo nocturno, ves estrellas. Si usas un telescopio, ves galaxias. El universo, a gran escala, parece una red densa de luz, pero en la constelación de Boetes existe una región que rompe esta lógica. Se conoce como el Gran Vacío. Es una esfera de oscuridad casi total que mide aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. ¿Para qué dimensión es la escala de este horror? En una región de ese tamaño, lo normal sería encontrar unas 10.000 galaxias. ¿Sabes cuántas hemos encontrado allí? Apenas 60. Imagina que estás en una nave en el centro de este vacío. Estarías rodeado de una negrura tan profunda que durante millones de años de viaje en cualquier dirección no verías absolutamente nada. Ni una estrella, ni una nube de gas, ni un destello de luz. Es el aislamiento más absoluto que permite la física. Los astrónomos dicen que si la Vía Láctea hubiera estado en el centro del vacío de Boetes, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta la década de los 60. Habríamos creído que estábamos solos en un universo vacío y muerto. Pero el verdadero misterio, lo que realmente da miedo, es cómo se formó algo así. El universo tiende a agruparse por gravedad, pero este vacío es demasiado grande y demasiado esférico para ser natural, según algunos modelos. Existen teorías inquietantes, aunque no confirmadas, que sugieren que el vacío de Boetes podría ser el resultado de algo que está devorando galaxias desde dentro o de una expansión tecnológica de una civilización tan avanzada que ha rodeado cada estrella con esferas de Dyson, apagando la luz de galaxias enteras para nosotros. Aunque la explicación más probable sea la fusión de vacíos más pequeños, la sensación de insignificancia que produce es abrumadora. Es un desierto cósmico donde la luz parece morir antes de llegar al otro lado. Es un recordatorio de que el universo no está hecho para nosotros. Es un lugar de inmensidades gélidas, donde la vida es un error estadístico rodeado de océanos de nada que duran cientos de millones de años luz. Si alguna vez te has sentido solo, recuerda que ahí fuera hay regiones donde la propia luz se pierde y nunca encuentra nada con lo que chocar. Si creías que el espacio era un lugar de silencio y calma,
es porque aún no conoces a los púlsares. Estos objetos son el cadáver de una estrella masiva que, tras morir en una explosión de supernova, ha quedado comprimida hasta límites que desafían la imaginación. Pero a diferencia de una estrella de neutrones estática, el púlsar es una máquina de radiación frenética. Imagina una esfera con la masa de 2 soles, pero comprimida en el tamaño de una ciudad, girando sobre sí misma cientos de veces por segundo. Esta rotación demencial genera un efecto físico aterrador. La estrella se convierte en una especie de faro cósmico que dispara 2 haces de radiación electromagnética y rayos gamma desde sus polos magnéticos. Estos haces cortan el espacio como cuchillas de energía pura. El horror de un púlsar no es solo su densidad, sino su precisión matemática. Son los relojes más exactos del universo, pero son relojes que marcan tu ejecución. Si un planeta orbitara demasiado cerca de uno de estos objetos, no solo se enfrentaría a una gravedad que lo deformaría hasta convertirlo en un huevo, sino que recibiría el impacto constante de estos haces de radiación. Cada vez que el púlsar gira y el haz apunta hacia el planeta, la atmósfera es bombardeada por una energía tan brutal que arrancaría las capas superiores de gases en cuestión de días, dejando la superficie expuesta a un vacío radiactivo. Es un proceso de esterilización constante. No hay refugio posible bajo una luz que no ilumina, sino que desintegra los enlaces químicos de la materia. Pero hay algo todavía más inquietante: los llamados púlsares viuda negra. Se llaman así porque son estrellas de neutrones que están devorando activamente a una estrella compañera. El púlsar utiliza su inmensa gravedad para succionar la materia de la otra estrella, envolviéndose en una nube de gas ardiente, mientras acelera su propia rotación hasta niveles absurdos. Es un canibalismo estelar que dura millones de años. La estrella compañera es despojada de su piel, capa por capa, hasta que no queda nada de ella. Ver este proceso de cerca sería contemplar cómo un objeto del tamaño de una isla desmantela una estrella entera, átomo a átomo, en una danza de destrucción silenciosa. Además, los púlsares emiten lo que conocemos como viento de púlsar, una corriente de partículas cargadas que viajan casi a la velocidad de la luz. Estas partículas crean nebulosas de choque que brillan con una luz fantasmal, nubes de gas que han sido torturadas por la energía del púlsar. Para cualquier forma de vida, cruzarse en el camino de uno de estos vientos sería el fin instantáneo. No es una muerte por fuego, es una desintegración por bombardeo de partículas subatómicas. Estamos rodeados de estos faros letales que giran en la oscuridad, enviando sus señales a través de la galaxia, recordándonos que incluso después de que una estrella muere, su cadáver puede seguir siendo uno de los asesinos más eficientes y precisos del cosmos. Hasta ahora hemos hablado de objetos que de una forma u otra podemos detectar, fotografiar o medir. Pero ahora entramos en el territorio del horror más absoluto porque es literalmente invisible. Imagina que vas caminando por una habitación y sientes que alguien te empuja, pero no hay nadie. Ves que los muebles se mueven solos, pero no hay hilos. Eso es exactamente lo que le ocurre a las galaxias. Cuando los astrónomos calculan la masa de una galaxia como la nuestra, se dan cuenta de algo aterrador. No hay suficiente materia visible para mantenerla unida. Según las leyes de la física, las estrellas que están en los bordes de la Vía Láctea deberían salir disparadas al espacio vacío como si estuvieran en un carrusel demasiado rápido. Pero no lo hacen. Algo, una presencia masiva y fantasmal, las mantiene sujetas. A eso lo llamamos materia oscura. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% del universo, mientras que todo lo que conocemos, estrellas, planetas, personas, átomos, es apenas un 5%. Esto significa que somos una anomalía, una pequeña mancha de luz en un océano de algo que no sabemos qué es. La materia oscura no emite, ni refleja, ni absorbe luz. Atraviesa tu cuerpo en este mismo segundo por millones, sin que sientas nada, porque no interactúa con la materia normal de ninguna forma que no sea la gravedad. Es un andamiaje invisible que mantiene unidas a las galaxias, pero que también actúa como una red de pesca gigante a escala cósmica. Si la materia oscura decidiera cambiar su comportamiento o su densidad, galaxias enteras se desmoronarían, lanzando billones de estrellas al vacío eterno sin previo aviso. Lo que realmente genera escalofríos es pensar en la escala de esta red. No son solo parches aislados. Es una estructura filamentosa que conecta todo el universo conocido. Estamos atrapados en una telaraña invisible de dimensiones inabarcables. No podemos tocarla,
No podemos verla con los mejores telescopios de la NASA, pero sabemos que tiene el control total sobre el destino de todo lo que vemos. Es el recordatorio definitivo de nuestra insignificancia. Vivimos en un mundo de sombras donde lo que no vemos es 5 veces más abundante y poderoso que todo lo que hemos logrado descubrir en la historia de la humanidad. La materia oscura es el fantasma en la máquina del universo, una fuerza que nos rodea y nos atraviesa, recordándonos que el cosmos no solo es más extraño de lo que imaginamos, sino que está gobernado por algo que se niega a revelarse ante nuestros sentidos. Es el horror de saber que el 95% de la realidad, si sumamos la energía oscura, es un completo misterio para nosotros, y que estamos a merced de una arquitectura invisible que podría decidir el fin de nuestra galaxia sin que pudiéramos siquiera ver venir el golpe. Si todos los peligros anteriores te parecían lejanos o puntuales, el concepto del Big Rip o el Gran Desgarro es el horror absoluto porque nadie, en ningún rincón del cosmos, puede escapar de él. No se trata de una estrella explotando o de un agujero negro devorando un planeta. Se trata de que el propio tejido del espacio-tiempo, la tela sobre la que está construido todo lo que existe, empieza a estirarse hasta romperse. Actualmente sabemos que el universo se está expandiendo de forma acelerada debido a una fuerza misteriosa llamada energía oscura. El Gran Desgarro es el escenario donde esa expansión se vuelve tan violenta y fuera de control que la gravedad ya no es capaz de mantener las cosas unidas. Imagina el proceso como una película de terror a cámara lenta que dura miles de millones de años. Primero, las galaxias empezarían a separarse unas de otras a velocidades tan absurdas que la luz de las galaxias vecinas dejaría de llegarnos. Nos quedaríamos en una oscuridad total, solos en nuestra propia galaxia. Pero el desgarro no se detendría ahí. A medida que la expansión se acelera, la fuerza que mantiene a las estrellas unidas a la Vía Láctea se vería superada. Veríamos, hipotéticamente, cómo nuestro cielo se queda vacío, mientras las estrellas vecinas son arrancadas de su órbita y lanzadas al abismo. El horror escala cuando el desgarro llega a nuestro sistema solar. La Tierra sería arrancada de su órbita alrededor del Sol, pero lo más aterrador ocurre en los últimos instantes. La fuerza de expansión llegaría a ser tan poderosa que superaría las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos a tus propios átomos. Tu cuerpo no explotaría. Simplemente se desintegraría porque el espacio entre tus electrones y el núcleo de tus átomos se expandiría tanto que la materia ya no podría sostenerse. Los átomos mismos se descoserían. En el último segundo, el propio tejido del espacio-tiempo se rompería en una singularidad final donde el tiempo deja de existir. Es el final más solitario y frío imaginable. Un universo donde no queda nada, ni siquiera una partícula elemental, solo un vacío desgarrado que ya no puede contener la existencia. Es la muerte total de la física, un escenario donde el universo mismo decide que ya no quiere seguir existiendo y se deshace por completo. Si el Big Rip era el desgarro violento de la materia, la muerte térmica es el destino más probable y en muchos sentidos el más aterrador de todos. No es un estallido, es una exhalación final que dura billones de años. Imagina que el universo es como una taza de café caliente en una habitación fría. Con el tiempo, el café se enfría y la habitación se calienta hasta que ambos tienen la misma temperatura. En ese momento, ya no hay flujo de energía, no hay movimiento, no hay vida. Eso es la muerte térmica, el punto en el que el universo alcanza el equilibrio termodinámico máximo. El proceso hacia este final es una crónica de decadencia absoluta. Primero, las estrellas agotarán su combustible. Una a una, las luces del firmamento se apagarán. Las galaxias, que antes eran ciudades vibrantes de luz, se convertirán en cementerios de enanas blancas frías, estrellas de neutrones y agujeros negros. Durante billones de años, el universo será un lugar oscuro y gélido donde lo único que ocurrirá serán colisiones esporádicas entre estos restos estelares. Pero el horror no termina ahí. Según las teorías actuales, incluso los propios protones, la base de la materia de la que estás hecho tú, la Tierra, y todo lo que vemos, podrían desintegrarse. Si eso ocurre, la materia sólida simplemente se evaporará en un gas extremadamente tenue de electrones y fotones. Incluso los agujeros negros, los señores oscuros del vacío, no son eternos. A través de un proceso llamado radiación de Hawking, los agujeros negros se evaporarán lentamente, emitiendo un último destello de energía antes de desaparecer para siempre. Cuando el último agujero negro se haya desvanecido, el universo entrará en la era de la oscuridad. En esta etapa,
El cosmos será tan vasto y estará tan vacío que una partícula de luz podría viajar durante billones de kilómetros sin encontrarse jamás con otra partícula. El verdadero miedo aquí es el tiempo. En la muerte térmica, el tiempo sigue existiendo, pero ya no significa nada porque no sucede absolutamente nada. Es una eternidad de nada absoluta, donde la temperatura es apenas una fracción por encima del cero absoluto. No hay energía para pensar, para moverse, para que exista ni una sola célula. Es el silencio final. El universo se convierte en una tumba infinita donde el concepto de futuro desaparece porque cada segundo es idéntico al anterior. Es el destino inevitable de todo lo que amas y todo lo que conoces. Convertirse en una nada fría y estática que durará por siempre. Es el recordatorio de que somos un breve parpadeo de calor en una historia que termina en un invierno eterno e infinito. Hasta ahora hemos explorado peligros físicos, calor, frío, gravedad y radiación. Pero el universo guarda un horror todavía más profundo que no ataca tu cuerpo, sino tu cordura y tu sentido de la realidad. Se trata de la paradoja del cerebro de Boltzmann. Para entenderla, tenemos que volver a la muerte térmica que explicamos antes. Imagina un universo que ha llegado a su fin, donde solo queda un vacío infinito y eterno. Según las leyes de la termodinámica y la probabilidad, si esperas el tiempo suficiente, hablamos de escalas de tiempo, las fluctuaciones aleatorias en ese vacío pueden hacer que las partículas se agrupen por puro azar. La probabilidad dice que es infinitamente más fácil que el azar cree un solo cerebro humano flotando en el vacío, completo con recuerdos falsos y conciencia, que el que cree un universo entero, complejo y ordenado como el nuestro. Aquí es donde empieza el horror real. Nada en las leyes de la física nos asegura que lo que estás viviendo ahora sea real. Existe la posibilidad matemática de que tú no seas un ser humano viviendo en la Tierra en 2026, sino que seas un cerebro de Boltzmann, una entidad consciente que acaba de aparecer espontáneamente en un universo muerto, con recuerdos implantados de una infancia, de una familia y de este vídeo que estás viendo. Lo aterrador de esta teoría es el aislamiento absoluto. Si fueras un cerebro de Boltzmann, tu existencia duraría apenas un segundo antes de que la falta de presión y el frío del vacío te desintegraran. Pero en ese segundo, tu mente habría procesado toda una vida de experiencias que nunca ocurrieron. Es el horror de la soledad definitiva disfrazado de realidad. Cada vez que parpadeas, el universo podría estar intentando decirte que todo lo que te rodea es una fluctuación aleatoria en un mar de nada eterna. Los cosmólogos se toman esto muy en serio porque, matemáticamente, en un universo infinito, debería haber muchísimos más cerebros solitarios con recuerdos falsos que seres biológicos reales evolucionados en planetas. Esta idea nos obliga a cuestionar la base de nuestra existencia. ¿Somos el resultado de miles de millones de años de evolución o somos simplemente un hipo estadístico en un cosmos oscuro que está a punto de borrarnos? Es la pesadilla existencial definitiva. La posibilidad de que el universo sea tan vasto y tan viejo que nuestra realidad sea solo un error de cálculo en la oscuridad. Si logramos evitar el gran desgarro y los protones resultan ser estables, el universo se enfrenta a un destino que parece sacado de una pesadilla gótica industrial. Tras la muerte térmica, cuando ya no queda luz ni calor, la materia sólida no desaparece. Entramos en la era de las estrellas de hierro. A lo largo de periodos de tiempo que la mente humana es incapaz de procesar, la física cuántica toma el control a través de un proceso llamado efecto túnel. Básicamente todos los elementos pesados y ligeros de los restos de planetas y estrellas muertas acabarán transmutándose de forma extremadamente lenta en el elemento más estable de todos, el hierro 56. Imagina un universo donde ya no existen los colores, ni el gas, ni el fuego. Lo único que queda son esferas perfectas, frías y oscuras de hierro puro. Son los cadáveres finales de lo que alguna vez fueron mundos llenos de vida. Estas estrellas de hierro flotarán en el vacío absoluto durante $10,1500 años. Es una cifra tan grande que si escribieras un cero en cada átomo del universo observable, no tendrías espacio suficiente para representarla. Durante esa eternidad no ocurrirá absolutamente nada. La química habrá muerto, porque no hay energía para reacciones. La biología será un recuerdo imposible. Solo habrá bolas de metal pesado navegando en una oscuridad tan densa que ni siquiera los átomos se moverán. El horror de las estrellas de hierro es la inmutabilidad. Es el estado final de la materia donde el cambio ya no es posible. Es una estructura perfecta, fría y muerta. Eventualmente,
Incluso estas estrellas podrían colapsar bajo su propio peso debido a fluctuaciones cuánticas, convirtiéndose en agujeros negros que luego se evaporarán, pero eso ocurrirá en escalas de tiempo que hacen que la historia entera de nuestra especie parezca un microsegundo. Es el recordatorio de que al final el universo tiende hacia la simplicidad más absoluta y gélida. Todo lo que conocemos, el oro de tus joyas, el carbono de tus células, el oxígeno que respiras, está destinado a convertirse en hierro muerto en un cementerio galáctico que nadie podrá observar jamás. Hemos recorrido los rincones más oscuros y violentos de la existencia, y lo que queda claro es que el universo no es el jardín ordenado que nos gusta imaginar. Hemos visto planetas como HD 1897333b, donde la lluvia de cristal trituraría cualquier rastro de vida en segundos, y hemos descendido a las fauces de los agujeros negros, donde el tiempo mismo se convierte en una tortura eterna. Hemos analizado cómo los magnetares pueden disolver nuestra estructura atómica desde la distancia y cómo el gran atractor nos arrastra, sin nuestro consentimiento, hacia un destino que ni siquiera podemos ver. Pero tras este viaje, la pregunta que queda no es ¿qué hay ahí fuera?, sino ¿qué significa para nosotros? El verdadero horror del universo no reside en la violencia de sus explosiones o en el frío de sus vacíos, sino en su absoluta e imperturbable indiferencia. Al cosmos no le importa nuestra historia, nuestras guerras, nuestros descubrimientos o nuestras angustias. Somos una anomalía biológica, un accidente químico que ha florecido en un breve oasis térmico. Vivimos en una mota de polvo protegida por una fina capa de gas, orbitando una estrella que, en términos galácticos, es completamente insignificante. Fuera de esta pequeña burbuja de seguridad, la física se vuelve salvaje y no perdona errores. El espacio no es un lugar para ser explorado con ligereza. Es un campo de batalla de fuerzas tan masivas que reducen nuestra existencia a un simple error estadístico. Imagina por un momento la escala del tiempo que hemos discutido. Si la historia completa del universo fuera un libro de 1.000.000 de páginas, la existencia de toda la humanidad no ocuparía ni siquiera la última letra de la última palabra. Estamos aquí en un parpadeo, justo en el breve momento en que las estrellas todavía brillan y el universo no se ha enfriado lo suficiente como para borrarnos. Estamos atrapados entre un pasado de fuego y un futuro de hierro muerto y oscuridad eterna. Esa sensación de insignificancia es el horror cósmico en su estado más puro, la comprensión de que somos testigos temporales de una maquinaria de destrucción masiva que seguirá funcionando billones de años después de que el último ser humano haya dejado de respirar. Sin embargo, hay algo todavía más inquietante en este silencio, el hecho de que miremos hacia afuera y no veamos a nadie más. En un universo lleno de estos peligros, el silencio de las estrellas podría ser la advertencia definitiva. Quizás los grandes filtros de los que hablan los científicos, los rayos gamma, los agujeros negros, las inestabilidades del vacío, son tan eficientes que somos los únicos que hemos logrado llegar tan lejos antes de ser borrados. Estamos solos en un océano de nada, rodeados de faros letales que giran en la oscuridad. El gran atractor sigue tirando de nosotros. La materia oscura nos sigue rodeando como una red invisible, y la entropía sigue empujando cada átomo hacia esa muerte térmica final donde el tiempo ya no significará nada. Al apagar este vídeo y mirar al cielo nocturno, ya no verás solo puntos de luz bonitos. Verás los restos de explosiones catastróficas, verás tumbas estelares y verás la sombra de fuerzas que podrían aniquilarnos en un parpadeo sin que el resto del universo se diera cuenta. El espacio no es la última frontera, es el espejo donde se refleja nuestra fragilidad más absoluta. Gracias por haber tenido el valor de acompañarnos hasta el final de este recorrido por el lado oscuro del cosmos. Si este viaje te ha cambiado la forma de ver las estrellas, suscríbete y activa la campana. Seguiremos explorando las verdades que el universo prefiere mantener ocultas en la sombra. Recuerda, en la inmensidad del vacío, la curiosidad es nuestra única luz, pero también es la que nos revela cuán profunda es la oscuridad que nos rodea. El viaje termina aquí, pero el abismo siempre estará ahí fuera, esperando.